Del libro de ejercicios de un curso de milagros, segunda parte, introducción. Las palabras las utilizaremos únicamente como guías de las que no vamos a depender, pues lo único que nos interesa ahora es tener una experiencia directa de la verdad. Seguiremos pasando un rato con él cada mañana y cada noche. Dedicaremos tanto tiempo como sea necesario a fin de lograr el objetivo que perseguimos. Seguiremos utilizando un pensamiento central para introducir nuestros periodos de descanso y para calmar nuestras mentes. Venimos a Él teniendo únicamente su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones y esperamos a que dé el paso hacia nosotros que nos ha dicho a través de su voz que no dejaría de dar una vez que lo invitásemos. Le extenderemos esa invitación y Él lo aceptará. Siéntate en silencio y aguarda a tu Padre. Era dispuesto que vendría una vez que haya reconocido que tu voluntad es que Él venga. Hemos procurado encontrar el camino siguiendo al guía que nos enviaste. Tu mano nos ha sostenido. Tus pensamientos han arrojado luz sobre las tinieblas de nuestras mentes. En lugar de palabras, solo necesitamos sentir su amor. En lugar de oraciones, solo necesitamos invocar su nombre. Y en lugar de juzgar, solo necesitamos aquietarnos y dejar que todas las cosas sean sanadas. Cada cierto tiempo se incluirán temas de especial relevancia, cuya lectura debe preceder a la de nuestras lecciones diarias y a los periodos de experiencia profunda e inefable que deben seguir a esto. Estos temas especiales deberán repasarse cada día y reflexionar sobre ellos por un rato antes de cada uno de esos santos y benditos instantes al día. Libro de ejercicios de un curso de milagros. Pregunta 12. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que esa es negada. El ego es la, entre comillas, prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia, cree también haber vencido a Dios, y desde su terrible autonomía, entre comillas, ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. Sus enemigos que andan tras él, queriéndolo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolo primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en la dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y el silencio más profundo? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias,
sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo amado, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Libro de ejercicios de un curso de milagros. Lección 338. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Con este pensamiento basta para dejar que la salvación arribe a todo el mundo, pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora, cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlo, sustituyendo cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Se crucificó a sí mismo. Sin embargo, Dios planeó que su Hijo bien amado fuese redimido. Padre mío, solo tu plan es infalible. Todos los demás fracasarán. Y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte. Mas el pensamiento que tú me diste promete llevarme a casa, porque en él reside la promesa que le hiciste a tu Hijo. Anexo de un curso de milagros, Manual de Psicoterapia. Capítulo 2. El proceso de la psicoterapia. Sección 7. La relación paciente-terapeuta ideal. ¿Quién es entonces el terapeuta y quién el paciente? Al final, todo el mundo desempeña ambos papeles. Aquel que necesita curación debe curar. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Quién más si no necesita curarse? ¿Y quién más si no tú tiene necesidad de curación? Cada paciente que acude a un terapeuta le ofrece a éste la oportunidad de curarse a sí mismo. Por lo tanto, es un terapeuta. Y cada terapeuta debe aprender a curarse de cada paciente que acude a él. De esta manera, el terapeuta se convierte en el paciente. Dios no sabe nada de separación. Lo único que sabe es que tiene un hijo. Su conocimiento se ve reflejado en la relación paciente-terapeuta ideal. Dios acude a aquel que lo llama y éste se reconoce a sí mismo en él. Piensa detenidamente, maestro y terapeuta, ¿por quién oras y quién es el que necesita curación? Pues la terapia es oración y la curación es su mira y su resultado. ¿Qué es la oración sino la unión de mentes en una relación en la que Cristo puede entrar a formar parte?
Esa es tu morada, a la que la psicoterapia lo invita. ¿Qué sentido tiene la curación de un síntoma si siempre hay otro que se puede elegir? Mas una vez que Cristo ha entrado, ¿qué otra elección hay salvo permitir que se quede? No hay necesidad de más, pues eso es todo. Ahí está la curación, la felicidad y la paz. Estos son los, entre comillas, síntomas de una relación paciente-terapeuta ideal, que reemplazan a aquellos con los que el paciente llegó cuando vino pidiendo ayuda. El proceso que realmente tiene lugar en esa relación es uno en el que el terapeuta le dice a su paciente de todo corazón que sus pecados le han sido perdonados junto con los suyos propios. ¿Qué diferencia hay entre la curación y el perdón? Solo Cristo perdona, pues conoce su total falta de pecado. Su visión sana la percepción y la enfermedad desaparece, pues una vez que su causa ha sido eliminada, no vuelve a presentarse más. Para que esto tenga lugar, no obstante, se necesita la ayuda de un terapeuta muy avanzado, capaz de unirse al paciente en una relación santa en la que todo sentido de separación finalmente se supera. Para ello se requiere una cosa y solo una: que el terapeuta no se confunda a sí mismo con Dios en modo alguno. Todo, entre comillas, sanador no sanado, cae en esta confusión fundamental de una u otra forma, al considerarse su propio creador en lugar de creado por Dios. Rara vez, si acaso, es esta una confusión de la que es consciente, o el sanador no sanado se convertiría instantáneamente en un maestro de Dios y consagraría su vida a la verdadera curación. Antes de llegar a este punto, pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y que por lo tanto era responsable de sus resultados. Los errores del paciente se convirtieron así en sus fracasos y la culpa se convirtió en la envoltura, oscura y férrea, de lo que debía ser la santidad de Cristo. La culpabilidad es inevitable para aquellos que se valen de su propio juicio al tomar decisiones, pero es imposible para aquellos a través de los cuales habla el Espíritu Santo. Eliminar la culpa es el verdadero objetivo de la terapia y el evidente objetivo del perdón. En esto su unicidad se puede apreciar claramente. Mas, ¿cómo podría experimentar el final de la culpa quien se siente responsable de su hermano en el papel de guía suyo? Tal función presupone un conocimiento que nadie aquí puede poseer, una certeza del pasado, del presente y del futuro, así como de todos los efectos que en ellos puedan ocurrir. Solo desde esta perspectiva omnisciente podría ser posible semejante función. Mas ninguna percepción es omnisciente, ni es el diminuto yo de uno solo contra el universo capaz de asumir que posee tal sabiduría, excepto en la locura. Que muchos terapeutas están locos es obvio. Ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. No obstante, es tan demente negarte a aceptar una función que Dios te ha encomendado, como lo es inventar una que Él no te dio. El terapeuta avanzado en ningún caso puede dudar del poder que hay en él, ni tampoco de la fuente de ese poder. Comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenecen por ser quien es,
y Él es quien es debido a su Creador, cuyo amor reside en Él y quien jamás puede fallar. Piensa en lo que esto significa. Los regalos de Dios son suyos para darlos. Sus pacientes son los santos de Dios, quienes invocan su santidad para hacerla suya. Y según Él se la concede, ellos contemplan la radiante faz de Cristo, que a su vez los contempla a ellos. Los dementes, al creer que son Dios, no temen ofrecer debilidad al Hijo de Dios, y por esta razón, lo que ven en Él ciertamente los atemoriza. El sanador no sanado no puede evitar sentir miedo de su paciente y sospecha de su lealtad por la traición que ve en sí mismo. Intenta curar y en ocasiones tal vez lo consiga, pero su éxito será limitado y de corta duración. No ve el Cristo en aquel que acude a Él. ¿Qué respuesta puede dar a uno que parece un extraño, ajeno a la verdad y pobre en sabiduría, desprovisto de Dios en minúsculas que le debe ser dado? Contempla a tu Dios en mayúsculas en Él, pues lo que veas será tu respuesta. Piensa en lo que en realidad significa la unión de dos hermanos, y luego olvídate del mundo y de todos sus míseros triunfos, así como de sus sueños de muerte. Todos son uno y lo mismo, y ahora nada puede recordarse del mundo de la culpa. La habitación se transforma en un templo, y la calle en un torrente de estrellas que suavemente se desliza más allá de todos los sueños enfermizos. La curación se ha dado, pues lo que es perfecto no necesita curación. ¿Y qué puede necesitar perdón allí donde no hay pecado? Siéntete agradecido, terapeuta, de que puedas contemplar cosas como estas solo con entender tu verdadero papel. Si no lo haces, habrás negado que Dios te creó y por ende no sabrás que eres su hijo. ¿Quién es tu hermano ahora? ¿Qué santo puede venir para llevarte con él a casa? Has perdido el rumbo. ¿Cómo puedes ahora esperar ver en él una respuesta que te has negado a dar? Cura y cúrate. No hay otra alternativa que pueda jamás conducir a la paz. Deja entrar a tu paciente, pues viene a ti de parte de Dios. ¿No es acaso su santidad suficiente para despertar en ti tu memoria de Él? Gracias por estar aquí en este instante santo, acompañándome en este año, en donde nuestro propósito es hacer el año santo. Pero quiero recordarte muy quedamente lo que dice la introducción a los ejercicios de este libro de Un Curso de Milagros. En su párrafo 1, la introducción dice lo siguiente: para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario como marco de referencia disponer de una base teórica como la que provee el texto. Es la práctica de los ejercicios, no obstante, lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Espero que estés haciendo las lecciones tal cual como se te indica y también que escuches el texto con atención. Recuerda, es Jesús hablándome a ti y hablándome a mí. Siempre serás bienvenido. Nos vemos en un instante.